Roxana, bienvenida. Buenos días. Gracias. Muy feliz de otra vez estar en este programa y poder contar con ustedes para conversar sobre un tema tan importante como son las mujeres. Bueno, empezamos como por lo básico para quienes nos acompañan. ¿Desde cuándo recordamos este día y cómo nace? ¿Cuál es el origen de esta conmemoración que no es solo de Venezuela, sino del mundo entero? Bueno, esta conmemoración nace hace muchos años por un hecho muy específico en Nueva York de mujeres que estaban trabajando en una industria y que esta industria, por falta de condiciones laborales adecuadas, eh, ocasionó un incendio donde mueren más de 120 mujeres. De allí que en conversaciones con ONU Mujeres, estas conversaciones internacionales, permitieron que el 8 de marzo fuera un día para conmemorar no solamente el trabajo, los derechos laborales de las mujeres, sino a todas las mujeres que han sufrido violencia o han tenido, como digamos, diversos desafíos en su desarrollo, como ya lo sabemos, para poder visibilizar este tipo de situaciones. Ahora, estamos en pleno siglo XXI, año 2025, de esas reivindicaciones por las que estas mujeres perdieron la vida y por las que otras tantas a lo largo de la historia han ofrecido su vida de distintas maneras, ¿qué se mantiene vigente? ¿Cuáles podríamos decir hoy en día son las principales banderas de lucha de los grupos feministas y de las mujeres en general? Bueno, digamos que un poquito de todo. Los derechos laborales todavía siguen siendo uno de los principales temas en tema de lucha o reivindicación por parte de las mujeres, porque si bien pues pasamos como por una evolución donde las mujeres ahora pueden estudiar, pueden acceder a esta educación para tener una carrera y a su vez, digamos, acceder a este espacio laboral mucho más formal, todavía existe a nivel de no solamente Venezuela, sino de América Latina, una brecha salarial bastante grande. ¿Por qué? Porque, bueno, todavía como digamos esos roles y estereotipos de género no se han eliminado y tenemos que las mujeres en su mayoría hacen trabajos de cuidados que no son remunerados y que esto pues ocasiona una brecha salarial muy grande, además de, por ejemplo, en Venezuela, gran parte de los hogares está sostenido por mujeres y lamentablemente más de 9 de 10 hogares que están sostenidos por mujeres están en pobreza. ¿Por qué? Porque las mujeres no pueden acceder a este mercado laboral formal que hombres sí pueden acceder. Entonces tenemos no solamente una brecha laboral, sino también un acceso a estos espacios formales de educación y también de trabajo. Además de la violencia contra las mujeres, que es un fenómeno bastante grande, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, la discriminación, también incluso a pesar de tener esos avances de espacios educativos, muchas mujeres, por ejemplo, en Venezuela no pueden acceder a la educación y existe una mayor deserción estudiantil por parte de niñas que de niños. Y esto es porque si hay una niña y un niño dentro de una casa y la madre o el padre no se puede quedar, ¿quién se queda a cargo? La niña, porque es labores de cuidado. Entonces, digamos, sí han habido avances. Venezuela firmó la Convención de Eliminación contra las Violencias contra las Mujeres, es también la Declaración y la Plataforma de Beijing de 1995, además de adaptarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015, que también tiene, pues digamos, el objetivo de igualdad de género en su número 5, pero en la práctica, además de tener, por ejemplo, la Ley Orgánica sobre los Derechos de la vida, orgánica sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, tenemos que en la práctica no es 100% efectiva y que además en su reforma del 2021 eliminan la opción de poder establecer como la Convención de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres como un mecanismo o como una fuente que se utilizaba anteriormente. Entonces vemos también ese regreso, no solamente normativo, sino también que culturalmente no hay digamos, un espacio ideal para esa co-creación y continuar con esos avances que sé que se han dado, pero que todavía es mucho y es necesario. ¿Por qué se entiende que la condición es que somos mujeres para negar estos espacios y por qué es lo que hay que cambiar entonces? Es precisamente esa visión
de que hay lugares reservados para hombres y otros para mujeres. Bueno, digamos que todo parte desde este sistema patriarcal que digamos es un sistema político donde privilegia a unos y subordina a otros. Entre esos privilegia al hombre como un todo y subordina a la mujer como el otro. Y de allí, Lo que pues, llaman la otredad. la otredad, exactamente. Y de allí, digamos, se desprenden un sinfín de situaciones y entre esas están los roles y estereotipos de género. Entonces, tenemos que socialmente y culturalmente las mujeres deben ejercer un rol específico y determinado dentro de la sociedad. Entre eso va las cargas de cuidados que no son remuneradas. Por lo general, cuando en una familia alguien se enferma, quien dice, no, vamos a que lo cuide mamá, abuela, tía, hermana o hija. Entonces, quien afecta históricamente este tipo de situaciones para no poder acceder no solamente a espacios laborales remunerados, pero también a educación per se, se refiere a mujeres. Esta carga que se le ha impuesto históricamente en temas de cuidado, en temas de em, educación, no solamente por este tema de cuidado, sino también, por ejemplo, situaciones que suceden por el hecho de ser mujer. La menstruación. Te viene tu menstruación y es una vergüenza si no tienes, digamos, los productos de gestión menstrual suficientes para poder gestionarla, entonces no vas a la escuela. Y eso que implica una mayor analfabetización de las mujeres. Entonces, ahí vemos cómo hay una diferencia bastante marcada, no solamente por los roles y los estereotipos de género, sino también por situaciones que vienen únicamente por el hecho de ser mujer y que afectan al acceso a diferentes oportunidades que privilegian a los hombres y subordinan a las mujeres. Ahora, este tema creo que es uno de los fundamentales, el tema de las labores de cuidado en la asignación de tareas por roles. ¿Cuánto tiempo nos roban esta asignación que parece natural? No solamente al cuidado de los hijos, sino al que haya que cuidar, así sea Ujú. amigo, vecino, primo, tía, Total. mamá, papá, hermanos, el que toque cuidar, porque siempre se piensa que lo natural es que lo hagan las mujeres. Total. Y ahí vemos también algo bastante interesante. Cuando las mujeres por fin logran acceder a estos espacios laborales, entonces tienen una doble carga de trabajo, Ujú. porque van a sus espacios, cumplen con sus horarios laborales, pero luego deben regresar a sus casas para cumplir horarios de crianza, horarios de trabajo doméstico o labores de cuidados a un familiar. Y estos familiares, como dices, puede ser incluso la suegra o el suegro que tiene la persona, pues, y no precisamente su hijo es quien hace esas labores de cuidado. Entonces vemos como esa doble jornada laboral que a la mujer se le coloca y que al final no es remunerada y termina teniendo como una desventaja económicamente hablando y también de tiempo porque la invierte y no recibe nada a cambio. ¿Cómo cambiar la balanza? ¿Cómo salir de ese lugar en el que el sistema nos ha puesto y lograr otros espacios y sobre todo la comprensión del resto de la sociedad de que hace falta abrir esos otros espacios y crear políticas públicas que no se trata de que ahora tienen que ser los hombres, entiendo, los que vayan a cuidar todo, o es compartido o habrá que crear políticas públicas que permitan generar las asistencias que hagan falta para el cuidado de quienes necesiten ser cuidados. ¿Cómo lograr esa incidencia? ¿Qué hay que sumar? ¿Qué hay que hacer? Bueno, desde, digamos, una perspectiva de organización y también como activista o individuos, primero, siempre hablo desde el espacio de educación. Permitir espacios como estos, en donde se permite visibilizar la situación y hacer que otras personas puedan entender por qué esto está sucediendo. Y no que hay personas o mujeres que están luchando por esto porque sí, sino que todo tiene una razón de ser. Y esta educación o estas sensibilizaciones permiten pasar por ese proceso de reflexión y de aprendizaje. Eso por ese lado. Por otro lado, por parte de las organizaciones, poder hacer como una abogacía, un lobby para esas políticas públicas que son necesarias y que te permiten arropar las normativas que actualmente existen y poder hacerlo más práctico y efectivo en la realidad, para que las mujeres puedan efectivamente acceder a servicios
de educación, hay servicios de salud menstrual, a anticoncepción, entre otras. Y también temas de, por ejemplo, mujeres que no pueden acceder a una educación formal, poder brindar, si la organización tiene una estructura, un aparato lo suficientemente fuerte como para poder brindar espacios técnicos y profesionales, y que las mujeres luego de eso puedan acceder a microfinanciamientos que permitan aumentar ese emprendimiento que puedan tener, permite que puedan acceder a una fuente de ingreso, quizás no formal, sino informal, pero que a la vez participan dentro del mercado laboral y es remunerado. Entonces son como algunas cosas que podemos hacer desde organizaciones, pero también activistas individuos, crear espacios o círculos de reflexión, donde el simple hecho de conversar sobre las situaciones y ver las perspectivas de otras personas también nos ayudan a entender e identificar esas problemáticas que existen actual y ver qué podemos hacer en conjunto, porque también basta de luchar como solas. Todas podemos, todas estamos en conjunto y podemos co-crear y luchar de la mano. Hacías énfasis en la importancia y la relevancia de ampliar perspectivas. En un país donde uno muchas veces ve fotos de discusiones de políticos donde faltan mujeres, ¿qué hace falta precisamente para abrir espacios y entender que tener todas las perspectivas no es un asunto solamente de ideologías o colores de partidos, sino también de presencia de mujeres en los espacios de debate de la agenda pública? Bueno, yo siempre pienso y parto desde lo más básico. ¿Cómo sabes que vive una mujer si no eres mujer? Y no porque un hombre no pueda usar su privilegio para representar las voces de la mujer, pero antes de eso tienes que sentarte y escuchar no solo a la mujer que trabaja, sino a la mujer que no trabaja y trabaja solamente en cuidados, o no trabaja, digamos, en un espacio formal. A la mujer indígena, a la mujer campesina, a la mujer afrodescendiente. Digamos, a pesar de que todas somos mujeres y todas nos interconecta esa característica dentro de nuestra interseccionalidad y, digamos, lo maravilloso de ser humano, que tenemos diferentes vivencias y que al conectar diferentes características como ser mujer y ser mujer con discapacidad, la vivencia ya es totalmente diferente. Que para poder nosotros representar de la mejor manera tenemos que escuchar, abrir ese espacio de diálogo y hablamos desde lo comunitario, donde la líder o el líder comunitario es necesario escuchar a todas las perspectivas de las personas que conforman la comunidad para poder tomar las mejores decisiones, hasta los espacios públicos. Para nosotros poder implementar políticas que sean efectivas, debemos escuchar esas diferentes vivencias, porque si no, terminamos teniendo una norma o una política que no se adapta a las realidades de las mujeres que en el día a día realizan sus cosas. Y eso es la importancia de poder entender también y esas perspectivas y tener esos espacios para poder conversar y co-crear. Porque es eso, la co-creación. Porque una vez que varias personas se involucran en eso, se genera un producto que es eficiente y que al final sí atiende a las necesidades de las personas que se involucraron durante el proceso, o que por lo menos se aproxima de la mejor manera para poder atender esas situaciones. ¿Hay referencias que podamos citar de experiencias exitosas donde se ha tomado en cuenta, donde se ha considerado precisamente garantizar que haya la perspectiva de la mujer para el diseño de políticas, de espacios, de lo que sea que nos pueda decir, bueno, mira, esta es la diferencia de hacerlo con mujeres y esta sin mujeres? Realmente sí, y es algo bien particular. En un estudio que realicé con mujeres dentro de Paz, se dio visibilidad de que las mujeres que participaban en estos diálogos para realizar tratados de paz tendían a durar mucho más que aquellos en los que no participaban. Entonces, aquí no solamente estamos tomando la perspectiva de la mujer. Lo que duraba más era el resultado. Sí. O sea, la paz que se le acordaba era más duradera cuando participaban las mujeres. Y entonces aquí no solamente vemos la perspectiva involucrada de la mujer, sino también de los resultados y de la importancia de involucrar a las mujeres dentro de estos procesos.
y la necesidad de que las mujeres puedan ser contadas dentro de procesos que se consideran importantes para solamente presencia de hombres. Entonces, ver que estos tratados de paz de países, en este momento no me acuerdo específicamente cuáles, pero sé que eran países africanos, este, permitían que estos tratados duraran mucho más que cuando no se involucraban mujeres. Era en estos procesos de crear esos espacios de diálogo, Ujú. yo no sé si vale el término de empatía también, pero sobre todo de entender que no se trata de sustituir las voces de uno en nombre de otros, sino de más bien de quizás de actitud, de con qué oído me presento también y con qué disposición a recibir lo que el otro tiene que contar. ¿Cuánto influye el entorno, el contexto en esa posibilidad? Muchísimo. Digamos, cuando tenemos culturas como por ejemplo ciertas partes de Venezuela que tienden a ser mucho más conservadoras, las violencias suelen ser mayores y la apertura para conversar sobre estos temas y sensibilizarnos suele ser menor. Por ejemplo, en el 2023 ocurrieron 253 femicidios, de los cuales el estado con mayor, digamos, femicidios ocurridos, 28, fue el estado Zulia. ¿Y esto por qué? Porque vemos una tendencia de cómo el Zulia es un estado bastante conservador, bastante regido por las, digamos, pensamientos ortodoxos o ortodoxos tradicionales de la iglesia, y que bajo ese nombre se coaccionan todas las demás necesidades de las mujeres. Entonces, digamos, ver el entorno y poder generar un entorno seguro para las mujeres es lo que permite en el día a día poder avanzar en la prevención, identificación y posterior eliminación de todas las formas de violencia, discriminación, y poder llegar efectivamente a una igualdad de género. Ahora, dices otro elemento que me parece fundamental, lo hemos conversado en otras oportunidades también, y es esto de identificar. Muchas veces uno conversa y conversamos entre nosotras. ¿Alguna vez te no, normalizamos Ujú. muchos comportamientos en base a la cultura, a las creencias, a las ideologías, a la simpatía? ¿Cómo identificar cuándo realmente lo que está sucediendo no es normal, no debería pasar porque constituye algún tipo de violencia? Bueno, creo que en ese momento también lo mencioné, yo utilizo dos mecanismos. Uno es el ciclo de violencia, que pasa por tres fases, y explicarlo, porque obviamente lo que te permite identificar es cuando lo conoces. Explicar que hay tres fases. La primera fase es una fase de tensión, donde la persona, en este caso el hombre, la pareja, llega y se arma un ambiente de tensión donde la mujer considera y cree que puede calmar la situación, puede mantenerlo como en paz, pero realmente no va a suceder así, y pasamos a una fase segunda, que es la de explosión, donde ocurre la violencia. Puede ocurrir la expresión máxima de violencia, que es el femicidio, o diferentes formas de violencia, y por lo general aquí es donde la mujer decide o denunciar o salir. Y aquí esta fase es muy importante porque es donde la red de apoyo de las mujeres tiene que estar más fuerte para que no pase a la tercera fase, que es cuando ya se vuelve un ciclo y un círculo de violencia, que es la de arrepentimiento, donde el hombre llega, dice como, no va a volver a pasar, vamos a terapia de pareja, te traigo regalos, te digo que yo cambié, te muestro por 3 días que soy una persona completamente diferente, pero luego de esa situación pasamos otra vez a la primera fase. Y llega un día, al cuarto día, que hay una tensión, que hay un momento que se siente que puede caer en violencia, y completamos otra vez ese círculo. Y que no es tan sencillo pues, salir de allí, pero una vez que identificamos en qué fase estamos, podemos tener más mecanismos de actuar. Y el otro es el violentómetro. El violentómetro lo utilizo porque permite ver todas esas conductas que se normalizan, desde llamadas telefónicas constantes para saber dónde estás, hasta los gritos o empujes entre las parejas, y la última máxima expresión, que es el femicidio. Entonces vemos la escalabilidad de diferentes tratos
que nos permite ver cómo algunas cosas que teníamos normalizadas, como por ejemplo, no, es que me llaman constante porque se preocupa por mí y quiere saber dónde Mm. estoy, pero realmente representa una violencia para la mujer y un control. Entonces, vemos esa escalabilidad que permite identificar que ciertas actitudes no son normales y que constituyen violencia. Volviendo un poco también al inicio de nuestra conversación, porque precisamente la conmemoración del Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer, que en principio era el Día Internacional el Día de la Mujer Trabajadora, Ujú. porque, bueno, tiene su origen, sus inicios precisamente en esta lucha por reivindicaciones en el mundo laboral. Hablábamos de identificar violencias y generalmente pensamos, porque es la mayoría de los casos, en entornos privados, parejas, exparejas, familiares, lamentablemente son quienes más ejercen violencia contra las mujeres, pero también está el ámbito laboral. Luego que las mujeres logramos insertarnos en espacios laborales, buscando también el desarrollo profesional, se presentan otros tipos, otras situaciones que también representan violencia. ¿Cómo identificarlas? Porque a veces nos hacen sentir que tenemos que dar las gracias por Ujú. estar en un espacio cuando podemos ser tan merecedoras como cualquier otra persona o cualquier hombre que comparta esos espacios con nosotros. Bueno, creo que también forma parte muy de la educación y saber y entender qué cosas están, digamos, mm, dentro de los parámetros normales y no normales de una interacción entre jefe y subordinado o viceversa, jefa y subordinado. Algo que, por ejemplo, es un avance y que me gusta mencionar también es que Venezuela ratificó la Convención de el Internacional del Trabajo y que forma parte de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, dentro de esta ley te dan como muchos mecanismos que pueden las personas ejercer en caso de acoso, abuso o situaciones laborales que no están, digamos, dentro del derecho del trabajo. Entonces ahí tenemos como, por un lado, una de las formas para poder identificar es educarnos, por otro lado, para prevenirlos o para atacarlos tenemos la ley, pero luego tenemos la práctica y que vemos que hay una gran alta tasa de impunidad, no solamente en delitos, digamos, fuera de las esferas laborales, sino también dentro de las esferas laborales, porque hay un sistema que es bastante, que se encuentra bastante corrompido y que termina no llegando a los, digamos, los espacios judiciales para que efectivamente haya una justicia. Entonces tenemos como diferentes etapas en las que las mujeres pueden pasar por todo este proceso, donde quizás pueden no tener la educación y entender o para identificar esas violencias, pero entonces dice algo no está bien, voy a denunciar, pero luego cuando denuncias ya no es efectivo, ya hay mucha impunidad y no puedes hacer nada. Entonces es como, es una situación bastante compleja donde las organizaciones lo que buscan es crear ese espacio de educación e identificación a través de entender por ejemplo, también usar el violentómetro, porque muchas de las conductas realizadas entre estas, digamos, espacios laborales también forman parte de ese violentómetro. Este, y incluso ese ciclo de violencia que expliqué, eh, como les dijiste, lo expliqué en pareja porque es, digamos, la mayoría de las interacciones violentas que existen hacia las mujeres, pero también se aplica perfectamente a situación jefe subordinada, jefa subordinado. Entonces, son situaciones en las que también particularmente prolifera o se ve más el acoso y el abuso sexual como forma de lo que comentaste, te debo, que entraste a este trabajo, me debes un favor y ese favor puede ser de diferentes, digamos, maneras. Entonces, poder tener esos espacios de diálogo, de conversar y para aprender a identificar estas formas y luego también tener ese conocimiento de los mecanismos y que quizás en la práctica no son tan útiles, pero que pueden ser llevados de diferente manera con apoyo de legal o psicológico, puede generar un resultado de garantía de los derechos de las mujeres dentro de los entornos laborales. Roxana, tenemos que despedirnos, pero rápidamente, para quienes nos ven y nos escuchan, ¿dónde encontrar más información? Si quieren profundizar, si quieren saber más actividades en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Bueno, les invito full que vayan a la actividad de este sábado, 8 de marzo a las 6 de la tarde en Plaza La República, porque va a haber una feria de organizaciones que trabajan sobre estos temas, muchos temas diferentes, entonces pueden tener más información para identificar, para prevenir y para saber o ser un canal para otras mujeres y adolescentes y niñas puedan entender.